Muy buenos días para todas y para todos. Quiero, en primer lugar, dar un especial agradecimiento a la Comisión Nacional de Género de la Rama, a su presidenta, la honorable magistrada Gloria Ortiz, a las magistradas y el magistrado representantes de las altas cortes en esta comisión. Es un placer, de verdad, poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes sobre un tema que pienso además es de mucha actualidad, pero más complaciente estar pues en mi tierra, poder hablando de estos temas. También un saludo muy especial a la doctora Lucy. Doctora, qué orgullo que después de algunos años de su trabajo, miren los frutos que hoy en día estamos cosechando y que seguramente van a ser muchos más. De verdad, muchas gracias por esta iniciativa, que creo que usted, como una de las personas, si no estoy mal informado, fundadora de esta comisión, pues mire que ha permitido que los jueces, los fiscales, los magistrados del país se sensibilicen en estos temas tan importantes. Cuando me invitaron a participar en este evento pensé, bueno, pero yo ¿de qué quisiera hablar? De un tema que puede interesar precisamente en un escenario como este. Y pensé que una de las discusiones que se está dando, digamos, modernamente, con mucha más asiduidad, es el tema precisamente del tipo penal del acoso sexual, porque cada vez más se están evidenciando más conductas de acoso sexual, y no es porque antes no existieran, sino tal vez porque ahora las víctimas del acoso sexual se están animando un poco más de cara pues a todos estos ejercicios sociales de sensibilización. Y dije, tengo muchas dudas, yo incluso frente a los tipos penales que protegen la integridad sexual, la libertad sexual, pero este tipo en concreto, el tipo de acoso sexual, plantea una cantidad de interrogantes, una cantidad de dudas y una cantidad de dificultades. Tengo que confesarles que, estando aún en la Fiscalía General de la Nación, intentamos hacer una directiva para fiscales sobre el correcto entendimiento de este tipo penal y nos quedamos en la mitad de la directiva por cuanto definitivamente no pudimos encontrar unas soluciones a todos los problemas que se encontraban o que se encuentran en el tipo penal y que quiero compartir un poco con ustedes. Este tipo penal es una punición, digámoslo así, de la violencia de género. La violencia sexual, que también, digamos, está sancionada en este tipo penal, pues es un concepto que emana, pues, por supuesto, de algo mucho más genérico, que es violación de derechos fundamentales, y en materia concreta, pues, de violencia sexual, pues los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de las Cortes, en concreto de la Corte Constitucional, nos ha dicho que todo tipo de violencia sexual es un atentado contra derechos fundamentales, contra el derecho internacional de protección de los derechos humanos, e incluso encontramos sentencias de la Corte, como de muchas, pero una que quiero mencionar de tutela, la T-265 de 2013, pero a nivel internacional encontramos, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Cantú versus México. Son sentencias y decisiones nacionales e internacionales que no nos pueden dejar dudas que la violencia sexual es una forma de discriminación, es una forma de violencia de género y es una forma, en consecuencia, de atentado o de lesión de derechos fundamentales y del derecho internacional de los derechos fundamentales. Ahora, el acoso sexual o la violencia sexual responde a muchos factores en nuestra sociedad y son de verdad tantos que tal vez son difíciles de sintetizar por qué se da el acoso sexual. Sin embargo, yo sí quisiera decir, pues en el marco de estas jornadas, que es el género uno de los factores más relevantes al momento de la comisión del delito de acoso sexual, puesto que la mayoría de los victimarios atacan a las personas en razón precisamente del género. Una profesora de la Universidad de British Columbia, Jennifer Berdal, experta en género y diversidad, dice: el acoso sexual funciona como un instrumento que castiga a quienes desafían las jerarquías del género tradicional. Al oponer resistencia,
precisamente a los roles tradicionales. El acoso, el victimario acosa precisamente a esa persona que tal vez desafía ese rol tradicional de género en las sociedades. Dice, comillas, el acoso sexual es una suerte de instrumento simbólico en contra de quienes revierten los roles tradicionales del género y que refuerza las jerarquías existentes en nuestra sociedad. Es decir, miren el análisis sociológico pues del tipo penal o de la conducta de acosar sexualmente a alguien. Nosotros a través de la ley 1257 del 2008 introdujimos el tipo penal del artículo 210A. Como no sé si todos estén familiarizados con esta regulación, lo quiero leer, porque cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta de las dificultades que esto tiene para entenderlo. Acoso sexual: el que en beneficio suyo o de un tercero, imagínense, suyo o de un tercero, yo puedo acosar sexualmente a alguien para beneficiar a alguien, y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, y ahí vienen los verbos rectores: acose, persiga, hostigue o asedie, física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Como les decía, es un tipo penal que se introdujo en el año 2008 en la ley que buscó la sensibilización y prevención de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, y allí, digamos, en esta exposición de motivos, si uno mira lo que se discutió en el Congreso al respecto, pues se dijo claramente: se trata de la protección de las mujeres frente a actos de violencia basados en relaciones de poder desiguales y de subordinación frente a los hombres. Ya vamos a ver que el delito de acoso sexual se presenta en gran medida frente a las mujeres, pero no es la única población que puede ser víctima de este tipo de delito. Incluso, por ejemplo, las poblaciones, digamos, con más problemas de discriminación, como la población LGTBI, como por ejemplo minorías, como los indígenas, o por ejemplo también casos de adultos mayores, porque se han presentado cuando precisamente esos adultos mayores trabajan, por ejemplo, en temas de la lucha por los derechos de las mujeres, también pueden ser víctimas de este delito. ¿Qué es lo que protege este tipo penal? ¿Cuáles son lo que denominamos nosotros en derecho penal los bienes jurídicos que se protegen? Relativamente pacífico: 1, la libertad sexual, y 2, la integridad y formación sexuales. Pero, ¿qué es eso? ¿Cómo se deben entenderse esos bienes jurídicos? La Corte Suprema de Justicia ha definido o ha dado una definición de lo que es libertad sexual, que a mí me gusta, la voy a leer, pero también que le vamos a hacer algunos comentarios. Dice la Corte: libertad sexual es la facultad y el derecho que tiene toda persona humana para elegir, rechazar, aceptar y autodeterminar el comportamiento sexual. O sea, libertad que tenemos de saber cómo queremos comportarnos sexualmente. Pero dice, cuyos límites serán los postulados éticos en que se funda la comunidad. Tengo mis dudas sobre si ese elemento deba ser precisamente tratándose de una libertad, digamos, como la libertad sexual, que los temas éticos de los que una sociedad ha establecido que sean partes de la libertad sexual deban ser tenidos en cuenta. Y viene la parte más importante, dice, y el respeto de los derechos ajenos correlativos. Sin duda, la libertad sexual debe entenderse como la facultad que tiene una persona para disponer de su sexualidad según quiera, siempre que no acarree la afectación de derechos ajenos. Ahora, los actos constitutivos de acoso sexual precisamente son eso: manifestaciones indeseadas, injustificadas, no consentidas, no queridas por las víctimas. Esos comportamientos anulan la facultad de una persona para decidir cuándo, cómo, dónde y quién
puede tener la posibilidad de emprender un contacto o una actuación con connotación sexual de cualquier tipo, verbal, visual, sonoro, físico, cualquier tipo de contacto. En consecuencia, los comportamientos que configuran acoso sexual invaden la autodeterminación sexual de las personas e impiden el ejercicio de su libertad para elegir, rechazar, aceptar su comportamiento sexual. ¿Qué es la integridad y la formación sexuales como otro, digamos, de los bienes jurídicos protegidos? Estos bienes adquieren una connotación constitucional precisamente por la íntima relación que tienen con otros valores y principios, como por ejemplo el de la dignidad humana, que como lo ha dicho la Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia, permea todo el ordenamiento jurídico. La doctrina ha entendido que integridad sexual es, comillas, el derecho a mantenerse incólume, indemne, intacto frente a cualquier tipo de actividad sexual. Mientras que la formación sexual, por el contrario, es el derecho a gozar de un ambiente donde la persona pueda evolucionar y formarse sin ningún tipo de intromisión que le permita, llegado el momento, disponer de su libertad sexual, una vez, por supuesto, tenga la capacidad para hacerlo. En relación con este elemento de integridad sexual, se observa que diversas acciones que constituyen acoso sexual, como por ejemplo los tocamientos de carácter sexual indeseados, indiscutiblemente lesionan el derecho que tienen los seres humanos a estar incólumes e indemnes en relación con su sexualidad. Mantenerse intactos frente a cualquier tipo de actividad sexual es algo que únicamente se logra si las decisiones que las personas toman frente a su sexualidad son respetadas a cabalidad. La formación sexual, por otro lado, de una persona resulta lesionada siempre que los procesos de desarrollo sexual, tanto en su faceta física como psicológica, sean estropeados, perturbados, interrumpidos u obstaculizados con injerencias externas que afecten un posterior ejercicio de su libre sexualidad. Por supuesto, ustedes se imaginarán que cuando una persona sufre acoso sexual, pues eso en una gran mayoría de casos, como las estadísticas los muestran, pues se generan unos traumas psicológicos, unos sentimientos de pánico, de miedo, de inseguridad, baja autoestima, ansiedad, depresión, que lo que termina es precisamente invadiendo y afectando no solo la libertad sexual, sino la formación, ese deseo, esa posibilidad libre de la persona de poder formar su sexualidad. ¿Cuáles son los elementos que uno podría encontrar en el tipo penal y que, vamos a ver, tienen algunas discusiones? Primero, ¿qué conductas pueden constituir acoso sexual? Es como el primer gran desafío, saber qué constituye acoso sexual, porque ahí vamos a ver que si bien las conductas pueden ser descritas de forma muy amplia, lo que al final termina interesando no es tanto la conducta, porque esa conducta puede tener varias lecturas desde el punto de vista cultural y social. Es decir, siempre las discusiones en materia de acoso sexual son qué es acoso y qué es galantería, ¿no? ¿Qué es un piropo? Por ejemplo, un piropo puede ser un acoso sexual. Desde el punto de vista objetivo, si uno mira un poco lo que se ha dicho internacionalmente sobre qué es una conducta de acoso, vamos a ver que son conductas o que son entendimientos amplios de lo que es el acoso sexual. Sin embargo, tenemos que decir que si miramos integralmente el tipo penal, tal vez entonces podamos determinar por qué un piropo no es acoso sexual. Pero en principio, un piropo, vamos a ver, es una forma de violencia también, o puede ser tenido como una forma de violencia, desde el punto de vista objetivo. Lo que pasa es que desde el punto de vista subjetivo vamos a decir, no, porque la persona no lo recibió así, o porque el que lo dijo no lo dijo con contenido sexual. Entonces miren ustedes que hay una diferencia que se puede hacer. El acoso sexual se puede presentar en dos categorías, ha dicho la doctrina: como coerción sexual, primero, o como atención sexual no deseada.
La primera, coerción sexual, implica que el sujeto tiene la intención de establecer una relación sexual por medio de amenazas. Generalmente vamos a ver que la mayoría de los casos de acoso se presenta precisamente en los contextos laborales. Entonces son amenazas, por ejemplo, relacionados con el trabajo. Chantaje sexual precisamente para que una persona, o con el objetivo de intimidar a una persona en situaciones laborales. Mirando algunas notas para esta conferencia, me di cuenta que los mayores estudios que se han realizado a nivel internacional sobre acoso sexual son acoso sexual en ámbito laboral, que es donde principalmente se presenta. La segunda categoría, la atención sexual no deseada, se manifiesta cuando el victimario hace propuestas sexuales ofensivas, tocamientos inapropiados o presiones, por ejemplo, para citas. Así lo establece la doctrina, es muy amplia, como les digo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que esta clase de agresión puede expresarse como chantaje sexual, en el que el victimario condiciona el acceso al empleo, una condición laboral o el posible cese del trabajador a la realización de un acto de contenido sexual, o bien en forma de acoso ambiental, cuando el sujeto activo del acoso sexual crea un entorno laboral intimidatorio, hostil, humillante para el trabajador, o un caso concreto de coerción sexual. Es decir, eso se puede presentar las dos formas en el ambiente laboral. La Unión Europea, por el contrario, define el acoso sexual como la situación que produce cualquier comportamiento verbal, no verbal, físico no deseado de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. Ahora, puntualmente, los comportamientos de acoso sexual han venido siendo definidos sobre todo por la Organización Internacional del Trabajo, por la OIT, pues porque, como les decía, se presenta en la mayoría de las veces en el contexto, aunque no solamente, pero en la mayoría de las veces en el contexto laboral. Y ha dicho la OIT que una conducta de acoso sexual puede ser un contacto físico innecesario y no deseado. Imagínense la amplitud, un contacto físico no deseado, ya pueden poder entenderse. Entiéndanme en esto, que estamos hablando de la parte objetiva del tipo, es decir, este comportamiento podría ser entendido si se da el resto de los elementos del tipo. También dice las caricias, los tocamientos, pellizcos, agresiones sexuales, los insultos, observaciones, bromas e insinuaciones de carácter sexual, comentarios inapropiados sobre la forma de vestir y o el físico, solicitud o exigencia de favores sexuales, amenazas de despido explícitas, implícitas, denegación de promociones, etcétera, si los favores sexuales no son satisfechos. Miren ustedes la amplitud de los comportamientos que ha descrito y que debe ser el punto de partida cuando vamos a analizar este tipo penal. Es decir, no, digamos, en esto de los tipos, de la interpretación de este tipo penal, pues ahí encuentra uno una división también entre la sociedad. Dicen, no, pero es que no podemos penalizar cualquier, y algunas mujeres mismas dicen, no, es que a mí me gusta que me echen piropos, a mí me gusta, no, de eso no se trata. Aquí nosotros como funcionarios, o ustedes como funcionarios judiciales, lo que tienen que hacer en su gran mayoría es primero entender el tipo, mirar las partes subjetivas que se exigen en el tipo para llegar a una conclusión de si hubo o no acoso sexual. La protección entonces se da frente a conductas que no adoptan solamente manifestaciones físicas, también lo dijimos, verbales, no verbales, pueden ser conductas de acoso sexual. Por eso, el acoso sexual no presupone contacto físico corporal entre la víctima y el victimario. Eso es importante, porque es que uno ha entendido que acosar sexualmente es que lo toquen, que lo cojan. No, eso no es solo acosar sexualmente, es mucho más allá de eso. Y el código, en el artículo 210, tiene unos verbos rectores que son dificilísimos de entender, pero que nos introducen en otro problema adicional. Dice la norma: acosar, perseguir, hostigar o asediar. ¿Y cuál es el primer interrogante que se presenta cuando analizamos esos verbos rectores?
es si es necesario que los comportamientos sean reiterados, es decir, cuando yo acoso tengo que acosar varias veces para que se dé el tipo, o solo una vez que yo acose es suficiente para que se estructure el tipo penal. Y es importante mencionar que si miramos los verbos rectores y las conductas que están ahí descritas, por ejemplo, perseguir, acosar y hostigar implican la idea de perseguir con empeño, dice la Real Academia de la Lengua, lo que podría señalarse que dicha figura lleva implícita por obviedad la reiteración. Es decir, yo no puedo perseguir, hostigar o acosar si eso es perseguir con empeño, si no es reiterado. Es la primera conclusión que uno podría sacar. Por ejemplo, el concepto de asedio lleva implícito el objetivo de acorralar a una persona para que por la presión se vea obligada a llevar a cabo ciertos actos de los cuales de otra forma o los cuales de otras formas no haría. ¿Eso es asedio? Entonces miren ustedes lo complicado, porque en principio esos verbos rectores del tipo penal parecerían que exigen la reiteración, es decir, que solo se podría dar un acoso sexual cuando se den estas conductas de forma reiterada. En algunas legislaciones se consagra la reiteración como un elemento del tipo penal. Aquí en Colombia nosotros no hemos consagrado la reiteración, por eso se presenta la gran dificultad. Sin embargo, también una doctrina especializada dice, no, un momento, no necesita que una conducta sea reiterada para que sea acoso sexual, siempre y cuando esa conducta sea grave. Es decir, porque un solo acto puede ser constituido de acoso sexual cuando ese acto sea grave. Tal vez otros actos que no son tan graves porque son incluso culturalmente aceptados, mal aceptados, pero aceptados, si no se reiteran, no pueden ser acoso sexual. Pero uno grave, uno puede ser acoso sexual. Por ejemplo, se dice solicitud o exigencia de favores sexuales a través de cualquier medio, contacto físico innecesario y no deseado, tocamientos, pellizcos, agresiones sexuales, eso ya debería ser un acoso. Frotar la víctima contra alguien de modo sexual, digamos que son ejemplos que se ponen. Forzar a besar a alguien, por ejemplo. Forzar a besar a alguien, eso se dice, eso es un comportamiento grave. Y se dice, pero ¿de dónde sacamos la gravedad? Y si miramos un poco, hice el ejercicio, digamos, de cara a esta intervención, y si miramos el artículo, la ley 1257 de 2008 que mencionábamos, que digamos es una ley que ha querido, digamos, meterse con este tema de la discriminación hacia la mujer, allí vamos a encontrar que se habla de daño o sufrimiento sexual. Entonces uno podría pensar, esa es una propuesta pues que hago yo, que solo se da el acoso sexual cuando haya un daño sexual. Pero claro, daño sexual o sufrimiento sexual no es un delito de resultado. El acoso sexual no es necesariamente un delito de resultado, es un delito que puede entenderse de mera conducta, con lo cual cuando hablo de daño me refiero a que tenga una consecuencia clara en la víctima. Y así uno podría decir entonces que a pesar que el código no exige que sea el comportamiento reiterado para que se dé acoso sexual, nosotros podríamos, en caso de acosos o situaciones de acoso que no tienen la suficiente gravedad, podríamos exigir la reiteración como un elemento del tipo, y en los casos en los que una conducta sea grave desde el punto de vista del daño sexual, esa conducta ya podría configurar por sí sola el delito de acoso sexual. El segundo elemento es un elemento muy interesante porque es la relación de autoridad o de poder. Digamos que es uno de los elementos que más se discute cuando se habla del acoso sexual. Tiene que haber una relación de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica. Y eso plantea un problema enorme. ¿Qué pasa con los comportamientos de acoso en relaciones horizontales? Eso, digamos, porque el tipo penal habla claramente de relación de autoridad o de poder. Entonces hay que empezar a entender qué es una relación de poder, qué es una relación de autoridad.
Lo primero que uno podría decir, como intentando entender el tipo, es que cuando se está ante situaciones de subordinación, es decir, el jefe subalterno, por ejemplo, al interior de una institución educativa, el profesor frente al alumno, pues uno podría decir que si se da una conducta de acoso sexual en ese tipo de relaciones de subordinación, pues uno ya podría estructurar el acoso sexual porque hay una relación de autoridad o de poder. Pero es importante aquí, y quiero hacer especial énfasis en lo siguiente: los mayores casos de acoso sexual evidentemente son con menores de edad, pero con mujeres, ¿no? Así sean también menores de edad, es decir, el sexo femenino es el que sufre los mayores casos o son las mayores víctimas de acoso sexual. ¿Por qué se dice eso? Eso pues, sociológico está investigado. Se dice porque las mujeres son las que más están expuestas a sufrir acoso sexual porque generalmente se encuentran en situaciones de menos poder que las hace más vulnerables e inseguras. Y digo generalmente pues porque pues eso no se puede generalizar. Entonces la desigualdad de género implica que en los casos en los que las mujeres son víctimas del delito de acoso sexual a manos de un hombre, normalmente existe una relación de poder que facilita al autor, al agresor, actuar de esa forma. ¿Y esto por qué se explica? Por patrones culturales que han hecho que el hombre se sienta en una posición privilegiada frente a la mujer. Entonces, para la configuración del delito de acoso contra las mujeres, esta es mi opinión, no se requiere que ellas estén subordinadas jerárquicamente en relación con los hombres. Por ejemplo, en escenarios laborales. Para mí, en los casos en los que la víctima del acoso sexual es una mujer, en estos casos, la existencia histórica de relaciones de poder entre hombres y mujeres permite, en mi opinión, que ellas puedan ser objeto de acoso cuando se les percibe, por ejemplo, además, como competidoras por el poder. Es que cuando la mujer está en una condición de horizontalidad y persigue el poder, pues también, digamos, para el hombre es un desafío social, cultural, es un desafío de género. Y por eso es que muchas veces se presentan esas situaciones. Por eso, en mi opinión, a pesar que el tipo penal exige una relación de autoridad o de poder, pues yo sí pienso que en los casos en los cuales la mujer sea la víctima del acoso, uno sí podría pensar que las condiciones históricas de desigualdad y culturales estructuran esa relación de poder. Ahora, por supuesto que tenemos nosotros otros supuestos u otras situaciones en las cuales nosotros podríamos ver esa relación de autoridad o de poder. Por ejemplo, si la víctima está en una posición de menos poder frente al presunto responsable, pensemos por ejemplo en los menores de edad. Los menores de edad no están en condiciones de inferioridad solo por la edad, también porque son menores de edad, porque tienen esa especial condición, es que nosotros podemos analizar al interior de ese tipo de relaciones el delito de acoso sexual. Yo les decía, el 41% de los casos de acoso sexual del país registrados son sobre menores de edad. Es decir, vean ustedes que y el mayor porcentaje en materia de sexo está frente a las mujeres. ¿Cómo puedo yo saber también cuando hay una situación de acoso sexual? Por ejemplo, yo puedo pensar en que muchas de las víctimas de acoso sexual manifiestan, por ejemplo, temor a las represalias, es decir, no denuncian porque tienen temor a las represalias. Eso me debe a mí llevar a pensar como funcionario que aquí puede haber una relación de autoridad o de poder y un acto de discriminación y un acto eventualmente de acoso sexual. También, en muchos casos, las víctimas dicen, es que no he denunciado, hasta ahora denuncio porque si no hubiese perdido o perdería condiciones laborales de oportunidad, por ejemplo. Entonces eso puede ser un indicativo también de cómo nosotros podemos interpretar que en esos casos hay una víctima o una relación de subordinación
que, pues porque ella se siente o él se siente que va a perder una oportunidad si no accede pues a ese chantaje sexual o a ese tipo de violencia sexual. Ahora, se observa especialmente que cuando el acoso sexual se comete contra las mujeres se sienten culpables y se preguntan si no sería que ellas propiciaron el acoso sexual por la forma amable como se relacionan, por la vestimenta, por las actitudes. Y esto es un típico caso que ejemplifica las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, ya que normalmente los prejuicios machistas que existen en una sociedad, por esos prejuicios machistas se suele tolerar e incluso justificar el acoso y la violencia contra las mujeres a través de expresiones que las culpabilizan. Eso es, digamos, una expresión clara de la tradición machista de nuestras sociedades. Y sobre esto es importante recordar que las conductas de acoso sexual son por esencia violentas, invasivas y reprochables. Las mujeres acosadas nunca consienten, aprueban ni persiguen la ocurrencia de este tipo de actos. Así que bajo ninguna circunstancia puede culpabilizárseles de los actos de acoso de los que pueden ser víctimas. Por consiguiente, criterios como la vestimenta, la conducta, el comportamiento previo, la ocupación o cualquier otro aspecto de la esfera íntima de las víctimas no pueden identificarse como las razones que han causado los actos de acoso sexual. Ahora, los actos del victimario deben tener una connotación sexual y eso es muy importante. Por eso decía yo que desde el punto de vista objetivo, pues hay muchas conductas que nos pueden parecer actos de galantería, pero tal vez esos actos de galantería, si cumplen el requisito de hacerlos con fines sexuales, pues se pueden convertir en casos de acoso sexual. Y sobre esto pues hay una gran dificultad, una gran cantidad de teorías sobre cuándo o cómo hago para determinar que el autor actúa con finalidad sexual. Entonces algunos dicen, hay dos teorías, como siempre en derecho pues hay muchas teorías, hay una concepción psicologicista y una concepción que podríamos nosotros entender como normativista. La psicologicista dice pues lo que hay que ver es la parte subjetiva, el autor mismo, para ver con qué actitud actuó frente a esa persona. Es decir, como ponernos en el punto de partida o desde la perspectiva del autor. Y otros que me parece con mejor criterio dicen, no, miremos esto desde el punto de vista normativo y miremos a ver cómo es reconocida esa conducta socialmente. Porque claro, es que un acto de galantería, dependiendo pues como además socialmente se ha interpretado, también puede servir para determinar si hay intención de acoso o no hay intención de acoso sexual. Pero como les digo, es uno de los elementos más difíciles de determinar y evidentemente son temas de tipo probatorio, ¿no? ¿Cómo y hasta dónde yo puedo, en el marco de todos estos elementos del tipo, determinar que se configura el acoso sexual? Ya para terminar, los últimos dos elementos. El acoso sexual implica la ausencia del consentimiento del sujeto pasivo del delito. Claro, esto es muy importante y es muy importante porque miren ustedes que la mayoría de los casos, sin embargo también es un poco para reflexionar, de los casos que yo he conocido fallados en materia de acoso sexual, casi siempre no se persigue el delito porque se dice que la víctima consintió. Y entonces, ¿qué es lo que se establece? Y se dice, no, mire, es que eran novios o no eran novios, es que se conocían públicamente que tenían una relación. Es decir, probatoriamente, generalmente se suele demostrar que hubo un consentimiento. Pero aquí hay que tener en cuenta varias discusiones o varios elementos. Por ejemplo, pues claro que es importante saber si el acto fue autorizado o no, consentido o no, y hay que tener la forma de probar ese consentimiento o ese no consentimiento. Y dificultades se presentan sobre todo cuando, por ejemplo, la persona consiente inicialmente, pero después ya no consiente. En esos casos es muy difícil desde el punto de vista probatorio porque es que una relación sexual o un acercamiento sexual o una relación íntima puede empezar siendo consentida, pero terminar no siéndolo. Con lo cual, pues por supuesto uno puede, así como uno se puede retractar negocialmente, pues en estos temas también se puede pensar que la víctima puede retractarse de ese
consentimiento y por tanto entonces hay que analizar muy bien la situación porque no es que como iniciamos con consentimiento siempre todo acto sexual vaya a ser consentido, pues no, eso es lo mismo que pasa con el acceso carnal violento que se puede presentar por ejemplo también como lo ha dicho la jurisprudencia al interior de las relaciones conyugales, ¿no? Pues claro, pues porque evidentemente allá también puede haber violencia sexual en ese caso más explícita. Y por último, se habla de la expresión en beneficio suyo de un tercero. Es bastante llamativo eso porque, pero claro, los casos se pueden presentar. Yo puedo, por ejemplo, acosar sexualmente a alguien para hacerle un favor a otra persona o para obtener un beneficio para otra persona. Pero claro, ahí son problemas de dogmática penal. ¿Qué hacemos con el beneficiario? Ese beneficiario del acoso sexual, pues claro, el que acosa sexualmente responde por acoso sexual porque de alguna forma también actúa en su beneficio. ¿Y qué hacemos con tal vez el beneficiario de ese acoso? Algunos hablan, se puede ser determinador del delito de acoso sexual. Eso yo no veo por qué no pueda ser determinador de un delito de acoso sexual. Entre otras cosas porque ustedes ya saben que en derecho penal actual pues estamos rebatiendo las categorías tradicionales como por ejemplo el delito de propia mano. Hoy en día nosotros casi que entendemos que no existen en el estricto sentido delitos de propia mano, porque uno podría considerar que el acoso sexual es un delito de propia mano. Entonces, si ya nosotros le hemos quitado y restado importancia a los delitos de propia mano, pues porque sabemos nosotros que alguien puede responder por acceso carnal sin haber accedido, ¿no? Eso lo tenemos claro, un padre que no evita que su hija sea accedida carnalmente responde por el acceso carnal. Si eso ya para nosotros es tan claro hoy en día, pues deberíamos nosotros tener claridad sobre que puede haber determinación en materia de acoso sexual. Pues doctoras, doctores, eran un par de pinceladas en estos 30 minutos que tal vez me pasé un poco de los 30 minutos, pero la idea era dar como unas ideas que la verdad me han surgido desde hace rato cuando analiza uno estos tipos penales. Pero ¿cuál es el mensaje un poco en este día o en esta jornada? Que primero, entender que la mayoría de estos tipos penales pues son formas de violencia de género, de discriminación, ¿no? Que eso es muy importante. Eso ya a ustedes les da un baremo de violación de derechos fundamentales y a partir de ahí analizar con amplitud estos elementos del tipo penal, entendiendo pues que tampoco se trata de criminalizar digamos las relaciones interpersonales y menos laborales, pero sí aquellas que a partir de lo que hemos hablado puedan tener o puedan significar un acoso sexual o una conducta sexual más allá de lo, digamos, tolerable socialmente. Muchas gracias.